La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola a todos y a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos al encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro, enmarcado en su programa de profesionales. Estamos en la 33ª edición de la feria. Y pues bueno, nos da gusto que por segunda ocasión nos dan apertura a darle un espacio dedicado exclusivamente a este importante género literario. Es un programa en donde nos van a acompañar doctoras y doctores investigadores en la poesía, en la actualidad de la poesía, tanto en México como en algunas exploraciones que tienen que ver con creación en otros lados del mundo. Es un programa, es una celebración al pensamiento y a la reflexión en torno a la literatura y a la poesía desde perspectivas académicas, críticas, que nos permiten expandir nuestra lectura de este género literario y revisar además las novedades que hay de creadores en nuestro país a nivel internacional, diferentes propuestas estéticas, nuevas formas de abordar justo la tradición, la historia del género literario de la poesía, por lo cual pues hemos dividido este encuentro en dos temáticas, que es justamente la actualidad de la poesía en México y la hibridación de los géneros literarios, que esto quiere decir justamente los cruces que hay entre la poesía y otros géneros como la narrativa, el ensayo, el uso, por ejemplo, de tecnologías. Vamos a tener en nuestro programa invitados que abordan, digamos, su propia creación de manera intermedial, es decir, en el uso de diferentes medios. Y bueno, nos honra y nos privilegia muchísimo la presencia en esta apertura, en esta primera actividad, digamos, del encuentro, de una doctora que además es poeta, una gran poeta, Eva Castañeda, a quien le agradecemos mucho su presencia y que nos acompañe en esta edición. Quiero agradecer en esta bienvenida también a las autoridades de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al maestro Adolfo Puntigo Loyola, el rector de esta universidad, al licenciado Gerardo Sosa Castellán, presidente del patronato, por el enorme esfuerzo que han dispuesto a raíz de la circunstancia que va a marcar para siempre el año 2020, que es la pandemia provocada por el COVID-19, que ha sido un esfuerzo enorme, un esfuerzo colosal por darle continuidad a este magno evento, la Feria Universitaria del Libro, que es el evento cultural más importante en torno al libro y a la lectura en el estado de Hidalgo. Y bueno, celebramos muchísimo este esfuerzo a todo el equipo de la feria, que ha sido un trabajo importantísimo de organización y de adaptación a las circunstancias, pero creo yo, estoy convencido de que se ha conseguido la feria mantener a la altura de las expectativas, con grandes invitados, grandes invitadas, importantes temas, novedades editoriales y bueno, grandes invitadas entre las editoriales, pues, que nos acompañarán en esta 33ª edición. Estamos muy contentos y bueno, te damos la bienvenida, Eva. Quiero nada más, para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, la doctora Eva Castañeda es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe y la Universidad Nacional Autónoma de México, con el proyecto Escrituras Literarias Producidas en Contextos de Violencia de Estado. Caso Chile, Argentina, Colombia y México, siglo XX-XXI. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del CONACYT. Actualmente es docente investigadora en el Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes, el CIELA Fraguas, de la Universidad de las Artes. También es profesora de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como coordinadora de un importante organismo
de la crítica literaria, que es el Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, que ha dado ya un montón de productos editoriales y objetos editoriales importantísimos para nuestra lectura de la poesía en la actualidad. Ha escrito múltiples ensayos y artículos sobre crítica literaria que han aparecido en revistas académicas, en libros colectivos nacionales e internacionales, como En la orilla del silencio, ensayo sobre el Ichumacero, editado por Tierra Adentro, América Diversa, Literatura y Memoria, editado por Altazor, Perú, Mito y Utopía en las literaturas andinas contemporáneas, México, Cialc UNAM, Historia crítica de la poesía mexicana, publicado por el Fondo de Cultura Económica y Conaculta, y un libro del que ya comentaremos en alguna otra actividad, porque me parece un libro importantísimo, que es Una tradición frente a su espejo, estudios críticos por los 50 años del Premio Nacional de Aguascalientes. Un libro que justamente llega de manera muy afortunada en un momento crucial para la discusión en torno a las antologías, a los premios, a las instituciones, ¿no? que dan, digamos, o que brindan un circuito de profesionalización a la poesía, ¿no? Justamente hoy hablaremos con la doctora Eva en torno a, bueno, primeramente el libro que recién ha publicado, pero también justamente de cuál es la circunstancia de las instituciones en el siglo XXI, ¿no? La crisis de las instituciones en el siglo XXI y la poesía. Dentro del proyecto del Archivo Negro de la Poesía Mexicana, que es justamente uno de estos objetos editoriales de los que ya habíamos hecho mención, realizó el estudio introductorio de los libros, de los volúmenes La oración del ogro de Jaime Reyes, que también discutiremos ampliamente en otras actividades, y La imaginación herida, El corazón preso de Concha Urquiza. Ella es, Eva Castañeda, ella es autora de Nada se pierde, publicado por Verso Destierro, y de La imaginación herida, publicado por Trajín, ¿no? Y bueno, algunos de sus poemas han sido traducidos a diferentes idiomas, y definitivamente, pues, nuestra invitada es una invitada con muchísima trayectoria y seguramente será de muchísimo provecho escucharte, Eva. Bienvenida. Nada más quiero decir, para empezar ya a conversar, Eva acaba de publicar un libro con la editorial Elefanta, dirigida justamente por una persona a quien admiramos muchísimo, que nos ha visitado en esta feria en ediciones anteriores, que es Emiliano Becerril, ¿no? Y que se ha dado, digamos, este tino, esta fortuna de publicar a Eva Castañeda entre su catálogo editorial. Y este libro lleva por nombre Decir otro lugar. Es un libro extraordinario y que justamente nos da oportunidad a discutir en una misma edición, en una misma conversación, los dos temas que abarca nuestro encuentro de poesía, la actualidad de la poesía mexicana y la hibridación de los géneros literarios ante la poesía. Bienvenida, Eva. Quisiera comenzar nada más pues preguntándote cómo ha sido este recorrido, cómo ha sido que has llegado hasta la publicación de este libro, Decir otro lugar, que me parece un libro importante tanto para la expresión poética en general como para también el abordaje de temas que tienen que ver con una circunstancia crítica en nuestro país y algunos temas que también pues son duros, muy duros de abordar, pero quisiéramos empezar contigo, a que nos comentes, Eva. Bienvenida, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, Arístides. En principio de cuentas, quiero agradecerte porque lo que estás haciendo no es poca cosa. Decías ahora en la presentación que esta es la segunda edición del encuentro en el marco de la feria, de este encuentro de poesía. Y además creo que esto hay que subrayarlo porque es un espacio y es un esfuerzo necesarios, ¿no?, en el país. Entonces, te agradezco, además en esta dinámica virtual que
con lo que ello supone. Gracias por tu trabajo, gracias por la invitación, por el espacio y por tu esfuerzo. Por otro lado, agradecer a la Universidad Autónoma de Hidalgo por llevar a cabo una feria en condiciones tan complejas como esta. Entonces, mi agradecimiento a ellos y por supuesto a ti por este espacio y por la invitación. Luego me preguntabas que cómo llego a decir otro lugar. Creo que es un libro, a ver, en principio para nadie es secreto que mi formación se bifurca o ha transitado entre dos derroteros, la parte académica y la parte creativa. En algún momento, esta aparente indefinición generó para mí un conflicto inclusive casi de vida o existencial, porque yo decía, es que estoy en lo uno y estoy en lo otro y me gustaría estar clara en uno de los dos. A medida que fueron pasando los años, creo que este conflicto ya no lo fue, se resolvió de buena manera y creo que de alguna manera ambas formaciones o ambas decisiones se han complementado y bueno, y aquí estoy. Ahora, este libro yo creo que es producto de un montón de lecturas, de un montón de reflexiones desde el ejercicio poético, desde cómo se entiende lo poético tradicional hasta justamente lo que tú señalabas ahorita, la hibridación genérica, que es un aspecto que me interesa muchísimo, porque yo creo que hoy en día las fronteras geográficas entre géneros, entre especies se han borrado. Máxima en la literatura, eso está pasando también. Y es un tema que me interesa explorar en la praxis. De ahí el libro, y además decirte que creo que este libro se escribió un poco a la par de una estancia postdoctoral. Mientras yo me rompía la cabeza académicamente ahí, estaba sucediendo este libro también. Entonces, un poco así, intentando responder a lo que me preguntas. Bueno, ya ahondando un poco a las temáticas de tu libro, que son rudísimas, quiero leer un fragmento, o más bien uno de los poemas que está en la página 18. Dice: tu casa no es este país, dijiste. Entonces, ¿dónde estamos? Porque tengo una llave y cuando abro la puerta estoy frente a lo mío. No tengo miedo. Ven, mira bien. Allá afuera es un país. Nación mentira, nación espanto. Lo que pisas, lo que miras, al que miras. Aunque tu casa es algo más, dijiste. Me parece, en la lectura ya general de tu libro hay una construcción muy importante de este otro lugar con una profundidad, con una amplia profundidad en la ambigüedad de lo que significa justo estar en este otro lugar, ¿no? Creo que hay un señalamiento que nos preocupa a muchos en la actualidad sobre esta sensación de estar atrapados en un contexto que parece estar fuera o parece por momentos que no atraviesa nuestras circunstancias individuales, pero que está siempre ahí presente, ¿no? Que es la violencia, las circunstancias críticas, tanto políticas como sociales, en la actualidad. En ese sentido, Eva, quiero preguntarte, ¿de dónde surge este compromiso justo tan digamos, tan arraigado en este libro por hablar de estas circunstancias, del dolor y de esta ambigüedad? ¿Cómo llegaste a construir justo esa perspectiva, Eva? Te decía que el libro se escribió un poco a la par de la estancia postdoctoral que realicé, que fueron 2 años, y el proyecto para esta estancia fueron justamente escrituras producidas en contextos de violencia de Estado, porque me parece que yo, desde mi lugar de enunciación, desde mi sitio, desde el modesto sitio que ocupo yo, como el modesto sitio que ocupamos todos, no podemos dejar de ver la realidad que nos rodea. Y entonces me han interesado mucho las escrituras que son producidas en escenarios hostiles, complejos, donde la violencia de Estado es permanente, ¿no? Y acecha a los habitantes y está de una u otra forma. México es un ejemplo de ello. Frente a eso hago toda esta investigación, me centro en países que han vivido en dictadura, el tema del narcotráfico, y creo que todas estas preocupaciones de alguna manera fueron permeando también mi decir creativo, ¿no? La parte como escritora. Y entonces es que empieza a suceder este libro.
producto de esta reflexión crítica, teórica y si quieres un poco sí más académica, pero también al final lo académico no está peleado con la parte creativa, lo académico también echa mano de eso. Y entonces creo que a partir de ahí es que se fue construyendo. Yo te decía, y eso sí lo repetiré las veces que sea necesario, es producto de una profunda reflexión. No es un libro que me haya sentado a escribir en 3 días y haya dicho, bueno, lo que vaya saliendo, no trabajo así, nunca lo he hecho. Y creo que se fue configurando a partir de esta preocupación por un tema, por un proyecto académico, pero luego también por una cuestión más vital, más personal, existencial. Claro, hay una discusión justo en torno a la poesía que tiene compromiso social, que es desde dónde habla el yo lírico, ¿no? Del poema. Hay algunos artistas que, digamos, manejan con un poco de tiento este yo lírico por la cuestión de no apropiarse, pues, de la voz de otros o intentar darle con un yo un tanto más fragmentario, por ejemplo, la voz a estas personas que no la tienen, ¿no? Pienso en la situación de los migrantes, pienso en la violencia contra las mujeres, pienso, por ejemplo, en Barranca, ¿no? De Diana del Ángel. Y en este libro, Eva, creo que es importante destacar que la construcción de este yo lírico es también es un espacio donde habitar, ¿no? Digamos que el yo, la voz en tus poemas, no solo se diluye, sino que pierde también el espacio concreto en donde se encuentra, ¿no? Y eso me parece algo bien, bien, bien interesante. Y bueno, ya para abordar, digamos, el tema de la actualidad de la poesía mexicana y aprovechar tu presencia también aquí como doctora y como poeta, pues preguntarte también por este último, bueno, no último, sino uno de los artículos más recientes que has publicado, que se publicó en la revista América Sin Nombre, ¿no? Me parece bajo la edición de Alejandro Higashi y así es. Ignacio Ballester, Ballester Pardo, ¿no? Sí. Abordabas un tema en este artículo que es justo la poesía ante la crisis institucional en México del siglo XXI, ¿cierto? Así es, sí. Entonces, bueno, a mí me parece interesantísimo y bien importante para la gente que se acerca a la lectura de la poesía, pues poder conocer en ti a una persona a quien en su obra confluyen todos estos elementos, ¿no? Tanto la reflexión crítica como académica, como además una especie de búsqueda teórica por las circunstancias de la actualidad, pero que además permea tu obra, ¿no? Logra permear tu obra en una poética que además es propositiva, que además logra como propuesta estética también ofrecernos eso otro de lo que hablábamos, ¿no? La hibridación genérica y el cruce entre un poco la narrativa, un poco la poesía, ¿no? Pero ahora quisiera preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva, Eva, en torno a esto que llamas la crisis institucional del siglo XXI y la poesía frente a ello? Ajá. El artículo al que refieres, Aristides, fue escrito en coautoría con Jorge Aguilera, que es también otro académico que se ha ocupado del tema de lo social en la poesía, ¿no? La poesía política, etc. Entonces, un poco los dos unimos esfuerzos para escribir este texto. Ahora, déjame abundar en algunos aspectos que están alrededor del texto, que son parte del texto, y ya pues los vamos platicando. En principio de cuentas, yo creo que el tránsito de la crítica en nuestro país no ha seguido un desarrollo lineal. Y yo me atrevería a decir que más bien su trayectoria ha sido un tanto sinuosa e irregular, lo que no quiere decir que está mal, incluso la vuelve un fenómeno muy particular y complejo por ello. De alguna manera, durante el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, yo creo que la crítica literaria estuvo vinculada también al ejercicio literario, es decir, iban de la mano. Un ejemplo claro de esto, pienso, por ejemplo, es el Deslinde de Alfonso Reyes,
Es este intelectual mexicano, es escritor, poeta, que además escribe el primer libro que va a inaugurar la presencia de la teoría literaria en México, ¿no? Que esto es algo muy importante. Y los ejemplos son vastos. Tenemos también, por ejemplo, a Jorge Cuesta con el clasicismo mexicano, su libro, el caso ya llegado el siglo XX de Octavio Paz, El arco y la lira, en el que esta unión de práctica literaria y ejercicio crítico están presentes en ello. Ahora bien, luego llegado mediados del siglo XX, yo creo que el papel de la crítica frente a las instituciones, pero en general en un contexto muy amplio, se ve atravesado por una serie de interrogantes y creo que en ese sentido son más las preguntas que las respuestas y creo que está bien, un poco para eso estamos acá, ¿no? Algunas de las preguntas, no sé, pienso, ¿qué entendemos por crítica de poesía a partir de la segunda mitad del siglo XX? ¿Quiénes en la actualidad se ocupan de esto? Y para empezar, ¿hay quienes se ocupen de esto? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cuál es su lugar de enunciación? Yo creo que a todas estas preguntas existen también y están un montón de posibles respuestas, que como te decía, creo que es lo que vuelve muy rico este tema, porque no hay una sola manera de enfrentarse al tema o al problema, si lo podemos entender como problema, dado que las escrituras poéticas en México a partir de la segunda mitad del siglo XX son diversas, son heterogéneas, no son una sola, no es la escritura poética. A mí siempre me gusta utilizar el plural porque creo que es una buena manera de referirnos a ellas. Entonces, frente a todo este panorama tan diverso, está la crítica. Y luego también el ejercicio crítico ha sido entendido desde distintas aristas. Pensaba, por ejemplo, y tengo 3 ejemplos muy concretos para ello. El primero es, por ejemplo, hace poco escuchaba una entrevista le hicieron a Claudina Domingo y a Socorro Venegas hablando justamente de la serie de Vindictas, ¿no? Esta colección que publica la UNAM haciendo un rescate de autoras. Y Socorro, en un comentario que de ninguna manera me pareció malintencionado, pero creo que sí evidencia una forma muy particular de ver el tema de la crítica, dijo algo así como: nos interesaba que fuera un ejercicio de rescate hecho de escritoras por escritoras, que no fueran críticos, que no fueran tal, tal, tal. Y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué en automático ella anula la posibilidad de que fueran críticos? Claro, porque quizá para su objetivo, el hecho de que fueran escritoras era lo importante. Insisto, no es un comentario malintencionado de ninguna manera, pero creo que la lectura que admite visibiliza o evidencia la manera en la que ha sido vista la crítica a lo largo de muchas décadas. Y es que únicamente ciertos espacios o ciertos ejercicios están dados para los creadores. La crítica nada tiene que hacer ahí porque no son creadores y en automático no puedes estar. Otro ejemplo de ello es los jurados en los premios de creación, ya sea narrativa, poesía, etcétera. Pocas veces hay críticos literarios y esto es algo en lo que yo siempre voy a insistir. Me parece un error grave, me parece un aspecto al que se tendría que mirar con mayor cuidado y con mayor detenimiento, porque otra vez es pensar que entonces los únicos que están facultados para poder deliberar sobre una obra creativa son los escritores, no el crítico literario. Y a veces cuando nos llegan a invitar a ser parte del jurado es porque además eres poeta, porque por sí solo el hecho de ser crítico no te faculta para poder dictaminar o evaluar una obra creativa, lo cual también me parece es un aspecto que habría que mirar con detenimiento. Y luego el último ejemplo, que digamos se contrapone a los 2 anteriores, es el rescate que hace la editorial Malpaís de 2 colecciones muy importantes, el Archivo Negro. Deciden reeditar a una serie de autores que por X razones fueron un poco olvidados en el tiempo y que su obra vale toda la pena, y entonces invitan a un grupo de académicos, de profesores universitarios, investigadores, a hacer los estudios introductorios de estas obras. Como verás, este ejemplo es opuesto a los 2 anteriores, es decir, aquí por un lado está un rescate, pero también se toma en cuenta la mirada del crítico, ¿no? Del investigador, que perfectamente puede escribir en un registro que no sea nada más académico.
Iván Cruz, el editor de Malpaís, decía, nada más es importante aclararles que este libro va a tener el alcance que pretendemos que tenga no es únicamente para un público especializado, por lo tanto el lenguaje que van a utilizar ustedes en los estudios introductorios no tiene que ser tan académico, y eso un crítico investigador lo puede hacer también. Entonces, estos 3 ejemplos que yo te pongo creo que evidencian un poco las distintas miradas que hay sobre la crítica literaria. Ahora bien, luego nos enfrentamos a una dicotomía que afortunadamente creo que al paso del tiempo se ha ido deshaciendo, o esta se ha ido al menos graduando o matizando, que es la crítica periodística versus la crítica académica, que yo creo que esta polarización le ha hecho mucho daño a la crítica en general, porque justamente ubica a 2 sectores en bandos contrarios y además en bandos irreconciliables. Encontré una cita de un texto que se publicó en 1990, es apenas un fragmento, y que creo que si la leemos hoy en el 2020 resulta completamente vigente. Déjame leerla, es un fragmento relativamente breve. Dice: la crítica literaria mexicana ha vivido una situación permanente de tensión y esquizofrenia. La tensión está creada por la existencia de 2 modalidades que suelen ubicarse en las antípodas. Por un lado, la crítica académica universitaria de biblioteca, clase o cubículo. Por otra parte, la crítica periodística, revistas y suplementos literarios. Entre ambas modalidades se expresa un desprecio mutuo y declarado, porque la primera es presuntuosa y vacua, y la segunda superficial. Pero también la situación es esquizofrénica, dicho metafóricamente, porque por lo general ambas críticas son ejercidas prácticamente por las mismas personas. El espacio cultural en México es fuertemente centralizado en las instituciones de la capital del país y en forma muy limitada en algunas ciudades universitarias de provincia. Hasta aquí la cita. Este fragmento fue publicado en 1990 y, como te digo, creo que si lo leemos ahora es que identifica perfecto el problema. Y inclusive es que de tan realista resulta humorístico, ¿no? Es esta pugna de tensión prácticamente esquizofrénica. Ahora, en aras un poco de desentrañar este lugar común de crítica periodística versus crítica académica, yo creo que lo primero que tendríamos que entender es que ninguna está por encima de la otra y que al contrario, ambas son 2 ejercicios necesarios, naturales, y que cada una depende del lugar de enunciación y del objetivo que está persiguiendo, inclusive del público al cual se está dirigiendo. En el caso de la crítica periodística, yo creo que hay ejemplos sumamente valiosos y es un ejercicio además muy interesante. El hecho de que se publiquen textos en suplementos culturales, en periódicos, en revistas, pienso por ejemplo Nexos, Letras Libres, el periódico de poesía y en fin, infinidad de publicaciones. Encontramos en ellos estos ejercicios que por momentos inclusive pueden ser muy luminosos. Claramente, por su naturaleza, son en muchos casos un tanto fragmentarios, son breves y porque básicamente su carácter es de divulgación, por lo tanto no pueden profundizar. Y creo que aquí entra otro elemento muy importante que no estaba presente décadas anteriores, que son las redes sociales. A veces es muy interesante ver cómo a lo mejor aparece una nota en Letras Libres, un texto de orden crítico, divulgativo, pero cómo de alguna manera se va viralizando entre cierto sector, un sector literario, en sus redes sociales, y que a veces los comentarios producto de esta viralización pueden ser comentarios muy frívolos, muy light, muy superficiales, pero también es verdad que muchas veces, inclusive en el muro de Facebook de alguien que postea esta publicación, se pueden dar polémicas y discusiones muy interesantes que dan lugar a reflexiones mayores y que yo creo que son valiosas, ¿no? Que están ahí. Ahora, pienso, por ejemplo, el caso de creadores que también han ejercido la crítica de una manera notable y de una manera inteligente. Pienso, por ejemplo, el caso de Eduardo Milán, de Julián Herbert, de Malva Flores y de Luis Vicente de Aguinaga, por mencionar algunos casos, ¿no? Y 2 de estos últimos, Luis Vicente y Malva, son además escritores, poetas, ganaron el premio Aguascalientes y además son académicos, ¿no? Herbert en su momento, que era uno de los detractores de la academia respecto a la crítica, yo creo que matizó muchos de estos juicios
Y lo que él ha escrito sobre crítica a mí me parece de ejercicios absolutamente notables e interesantísimos y valiosos. Luego, pienso, por ejemplo, también que en todo esto el canon es algo que no podemos obviar, pero yo creo que en el marco de este encuentro tú vas a hablar con algunos investigadores o qué sé yo sobre el canon. Ahí no voy a profundizar, pero pienso, por ejemplo, en la existencia de las antologías, ¿no? En los prólogos de muchas de estos textos, que son también ejercicios muy interesantes, en tanto los compiladores arriesgan inclusive categorías críticas para organizar la diversidad de estilos líricos que hay. Pienso, por ejemplo, en una de las más emblemáticas y polémicas, que fue el manantial latente, ¿no? Este ejercicio que hace Ernesto Lumbreras y Hernán Bravo Varela, en el que a partir de una serie, al menos en el estudio introductorio, en el prólogo, a partir de una serie de tipologías que llamaron estratos de lenguaje, ellos intentan ubicar a los 38 autores que están antologando en cada uno de estos estratos. Y entonces ellos dicen, está el estrato experiencial, metalingüístico, imaginístico, adánico e inefable. Lo que eso quiera decir que signifique. Son sus categorías críticas, insisto, para ubicar a estos 38 autores que están antologando. Otro ejercicio, por ejemplo, es el que hace Jorge Fernández Granados, que además es este poeta enorme, pero además un ensayista sumamente lúcido y brillante, que me parece que sus aportaciones críticas son notables en ese sentido también. Y escribe un ensayo, Poesía Mexicana de Entre Siglos, para una calibración de puntos cardinales, en el que básicamente es un poco lo mismo, que está, no lo mismo, con sus diferencias, pero intenta también hacer un ejercicio crítico para ubicar a los autores que él está analizando en las distintas dicciones poéticas. Tenemos por el caso también el reloj de pulso, crónica de la poesía mexicana del siglo XIX y XX, de Rogelio Guedea, que es un poeta y es académico también, que a partir de la reflexión que hace en torno a la ironía como figura retórica, va ubicando a los autores que él antologa en esta publicación a partir del uso de la ironía, de la sátira, etcétera, del humor y del manejo del lenguaje que hace cada uno de estos autores. Estos ejemplos, Arístides, a mí me parece que dan cuenta justamente de eso, de este intento por hacer o crear ciertas categorías críticas por parte de algunos autores. Algunos de estos ejercicios pueden ser logrados, otros quizá no tanto, pero al final forman parte de toda esta diversidad crítica que se está generando constantemente. Luego, ¿qué pasa con la crítica académica? Que es en la que irremediablemente yo me ubico también. Y me parece que aquí, en este espacio, que es un espacio al final institucional también, la crítica universitaria, al cabo de de algunas décadas a la fecha, ha jugado un papel sumamente importante, porque me parece que que hay un esfuerzo por parte de grupos de investigación al interior de algunas universidades por hacerse visibles fuera de los salones de clase o fuera nada más de los seminarios de investigación, que en realidad son grupos que operan al interior de la universidad y que al final absolutamente más nadie se entera del trabajo que están haciendo, porque es eso, es una investigación universitaria al final. El hecho es que yo creo que también el aspecto generacional tiene que ver con esto y determina muchas cosas. Hay un grupo de investigadores relativamente jóvenes o adultos contemporáneos que oscilan más o menos entre los 35 y 45 años de edad, que me parece que se están planteando o nos estamos planteando una forma distinta de hacer academia. En ese sentido, creo que se visibiliza un aspecto que yo creo que es el más importante quizá de la charla y es lo que yo quisiera poner como sobre la mesa como un punto muy importante. Y es que al final el objetivo, desde hace muchos años, de muchos de estos grupos que están trabajando al interior de las universidades, es estrechar los vínculos entre las universidades e instituciones culturales para que el trabajo crítico de los investigadores forme parte y se asuma
como parte de la producción cultural de este país. Es decir, que no sean cosas separadas, que empiecen a entrar en diálogo, porque en la medida que esto suceda, por fin vamos a entender que, por ejemplo, los críticos literarios también pueden formar parte de un jurado del Premio Aguascalientes o del Gilberto Owen o del cualquier premio, del que tú quieras. En la medida que entendamos esto, el IMBAL va a entrar en diálogo, por ejemplo, con la UNAM para hacer mesas redondas, para hacer diálogos, para hacer coloquios y para hablar sobre todos estos ejercicios tan diversos que se están haciendo en torno a las escrituras poéticas. En ese sentido, yo quisiera ahí destacar la labor que ha hecho el Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, porque además creo, desde un lado muy modesto e intentando que sea muy humilde, que es un trabajo inédito y que además era necesario, ¿no? Porque es eso, es salir del ámbito meramente universitario para conectar con las instituciones culturales y para ponernos a dialogar y que entonces la crítica literaria sea algo que parece que está vivo, que es orgánico, que se está moviendo, que no estamos discutiendo desde al interior nada más de cuatro paredes sobre asuntos que nada más a nosotros competen. Pienso, por ejemplo, en algo muy concreto. El año pasado, antepasado, es decir, el 2018, no, el 2010, el año 2018, que se celebraron los 50 años del Premio de Poesía Aguascalientes, y en el marco de esta celebración, que además se le entregó el premio a Balam Rodrigo, se hizo un coloquio de investigadores de distintos países, de distintas universidades, en el que se discutió la crítica a partir de la crítica literaria que se está haciendo en poesía, pero también se discutieron a los premios Aguascalientes. Y fue muy interesante ver cómo, por un lado, estaban los investigadores de distintos países, de distintas universidades, hablando sobre los premios Aguascalientes, y muchos de los premios Aguascalientes estaban sentados en el público. Al cabo de las ponencias o al cabo de las participaciones de los investigadores, hubo muchas preguntas por parte de los poetas. Y entonces este diálogo me parece que es una enorme metáfora de lo que yo quiero decirte, que al final la crítica se tendría que tratar de eso, de un diálogo abierto, de un diálogo horizontal, democrático, sin denostar a los creadores versus los académicos, porque me parece que esta dupla o esta polarización tiene que ser trascendida a la voz de ya. Eso por un lado. Por el otro está está en la publicación de revistas, está en la publicación de artículos, la publicación de un libro que viene ya pronto por parte del Seminario de Poesía sobre Poesía Mexicana, al final el tema es reunir todo lo que se ha hecho a lo largo de estos 10 años y decir, es posible hacer esto, es posible mirar la crítica desde este lado, es posible de alguna manera conciliar extremos que parecían irreconciliables. También quisiera nada más señalar que el seminario de poesía no es el único que está haciendo esto. Al interior, al menos, por ejemplo, de la UNAM, hay otros esfuerzos muy importantes que se están haciendo por parte, por ejemplo, del Seminario de Estudios sobre Narrativa Contemporánea, que se ocupa, por ejemplo, de la narrativa latinoamericana, que esto es algo muy interesante, cómo se vincula la crítica mexicana con el resto de Latinoamérica, que creo que eso es algo que hemos obviado un poco y que sería interesante también revisar. Está el seminario, por ejemplo, también de literatura fantástica. Todos estos ejemplos que yo te he puesto son, de alguna manera, espacios que han intentado tejer puentes entre la parte de investigación universitaria con los creadores, es decir, salir de las cuatro paredes de la universidad y generar vínculos con las instituciones culturales de este país. Yo creo que al final ese es el gran punto de todo esto y esto tendría que ser la enseñanza. Ahora, es verdad que también a muchos creadores, a muchos escritores, a muchos investigadores, no les interesa que existan estos vínculos. Siguen quizá teniendo miradas más bien conservadoras o muy tradicionalistas sobre el tema, y entonces ellos dicen, perfecto, a mí no me interesa lo que tú investigador tengas que decir sobre mi obra. Y al revés también.
eso ocurre y seguirá ocurriendo. Ese es un aspecto que personalmente no me interesa. Yo prefiero mirar lo otro, la posibilidad de un diálogo permanente y abierto que de alguna manera está dialogando con todas estas formas de escrituras, ¿no? Que son tan distintas, que son tan disímbolas, que son tan variadas, que son tan diversas. Y en ese sentido, ya prácticamente para terminar, Arístides, igual ahora platicamos, yo empezaba planteándote esta charla a partir de una serie de interrogantes que me parece que la crítica de poesía, al menos en México, está atravesada por esas preguntas. Y terminaría con las mismas preguntas. Es decir, ¿cómo estamos leyendo la poesía mexicana hoy en día? ¿Cómo la discutimos y comentamos? Es evidente que hay una serie de miradas caleidoscópicas y diversas. A veces algunos queremos privilegiar los temas, otros los recursos, otros las afinidades, y al final no podemos obviar que todo esto está atravesado por instituciones culturales, pero también por un Estado que cada vez se hace más presente de distintas maneras y por una violencia que a todas y a todos de una u otra manera nos está marcando. Yo creo que son derroteros o aspectos que no podemos obviar y que están presentes en nuestro ejercicio como críticos y como escritores. Creo que yo lo dejaría un poquito por acá y pues no sé, cuéntame tú. Claro, no, pues muchísimas gracias por ese contexto. Creo que esta última pregunta que haces me parece fundamental y creo que le da ese cierre a todo esto que nos estás comentando, que es desde dónde estamos leyendo la poesía, ¿no? Creo que una parte fundamental del acercamiento hacia la crítica es justamente entender qué es y cómo estamos leyendo justo la literatura en la actualidad. Para la gente que nos escucha, pues creo que puede ser un punto en común el pensar a la poesía como un género literario difícil, ¿no? He escuchado a muchas personas decir, bueno, es que me gustaría entender, ¿no?, lo que hay en poesía en la actualidad, pero pues yo prefiero ceñirme a mis viejos autores y autoras, ¿no? Porque son a ellos a los que comprendo, ¿no? Y es verdad, como tú decías, ¿no? En la actualidad hay un montón de propuestas estéticas, hay un montón de líneas de la creación, digamos, ¿no? De puntos de partida para la escritura y que, bueno, muchas veces a nosotros como lectores pues nos podemos sentir absolutamente perdidos, ¿no? Pienso en objetos literarios que tienen que ver más, por ejemplo, con lo intermedial, con el uso de imágenes, con el uso de videos, medios audiovisuales, etcétera. Mucha gente dice como, ¿qué es esto, no? Pienso en otra rama, como la poesía social también, ¿no? Que para muchos le parece como un género literario tradicional, para muchos otros les parecen simplemente ocurrencias coyunturales, ¿no?, de los poetas. Sin embargo, pues ambas cosas tienen su historia, tienen su propósito, sus fines. Hay grandes figuras representativas de cada una de estas brechas de la literatura. Y creo que ahí es en donde incide justamente la crítica y estos grupos de los que nos estás hablando, que son en su mayoría propiamente universitarios, ¿no? Y creo que ahí es en donde pues, se encuentra justamente el cierre o el punto de quiebre de el diálogo al que nos invitas, que es justamente que las universidades o el ambiente universitario tiene un gran papel dentro de la historia de la creación, ¿no? Tanto en el país como, como decías, ¿no?, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Como un hecho fundamental. Dime, ¿qué opinas? Ajá. Es decir, quisiera igual hacer la invitación, pues, ¿no?, a la gente que nos escucha, a que vea en esto, en estas discusiones, la posibilidad de leer con un horizonte mucho más amplio, ¿no? Y de perderle también el miedo, ¿no?, a la lectura de la poesía. Sí, yo creo, Aristides, ajá, se resume un poco en todo lo que tú acabas de decir también. Y al final es verdad que estamos en un momento, en términos históricos, sumamente complejo, por lo evidente, pero además luego en términos literarios, en términos escriturales, es igual. Es decir, nuestra manera de leer tendría que estar a la altura de los tiempos que corren. Eh,
ahí quisiera regresar un poco a la pregunta inicial. Cuando me hablabas de decir otro lugar de mi libro de reciente publicación, me hablabas del yo lírico. Y yo pensaba que, por ejemplo, al final cada autor, cada crítico, cada uno de nosotros como estudiosos de la literatura, hemos tomado partido por algo, hemos asumido un lugar, cuál es nuestro lugar de enunciación, ¿no? Frente a todo esto que está pasando. Y yo tuve claro desde hace mucho, por ejemplo, que a mí me dejaron de interesar, y te lo tengo que decir así, los libros que hablaban de un yo autista, es decir, de este yo volcado sobre sí mismo, que en el siglo XIX me parece que estaba muy bien. Pero ahorita me parece que la exigencia de los tiempos son otros y que este yo autista está agotado y está rebasado por una serie de problemáticas que atraviesan lo estético y lo político también. Y que creo que nuestra reflexión tendría que alcanzar a mirar, si no de manera panorámica o general, lo que está pasando, sí a tener al menos un poco la mira más amplia. En ese sentido, yo creo que también a medida que han ido pasando los años, de a poco, de a muy poco, vamos aprendiendo a leer de otra manera. Y ahí sí, creo que es importante decir, y es algo que no se puede obviar, que durante mucho tiempo y todavía aún, seguimos entendiendo a la crítica como un ejercicio muy personal y como algo que te tomas además personal cuando no te favorece, ¿no? Y a veces tan Claro. sencillo eso, porque todo lo tomamos así, todo es personal. Es que tal habló mal de mí y no, es que no va por ahí. Y a veces creer inclusive que una reseña tiene que ser una carta de amor, cuando el objetivo de una reseña tendría que ser otro. Es decir, creo que tenemos que ir aprendiendo a enfocar de a poco cuál es el lado más inteligente para poder estar a la altura de eso, de los tiempos que corren, del cambio del cambio de estatuto que hay en prácticamente todo, ¿no? Claro. Sí, y Ajá. ahí creo que vuelve otra vez a la discusión la importancia, por ejemplo, de la poesía en la realidad concreta, ¿no? En nuestra experiencia de mundo actual. Muchas veces he escuchado que se concibe la poesía como una manera, por ejemplo, de escapar, ¿no? Una manera de hacer a un lado justo la realidad que corre para, digamos, encontrar experiencias extáticas, experiencias pues de altura emocional, etcétera, ¿no? Y Uh-huh. esto creo que es un poco, se relaciona con lo que dices en torno al yo autista, ¿no? Uh-huh. Eh, y creo que es importante también que aprendamos a leer, sobre todo, por ejemplo, la poesía mexicana, que es amplísima y que justo a raíz de esta forma tradicional de lectura, pues se ha acotado muchísimo, ¿no? O sea, si le preguntamos a las personas, por ejemplo, en general, ¿no? En México, por los poetas representativos de nuestro país, pues ya sabemos quiénes nos van a decir, ¿no? Ya sabemos cuáles son los nombres que nos van a mencionar, ¿no? Sí. Y sin embargo, hay un montón de propuestas, ¿no? Algunas de las cuales pues, tú has trabajado, hemos mencionado aquí también, ¿no? Y que no se leen de manera habitual, pues, ¿no? Entonces, sí, la crítica, la perspectiva crítica sí es fundamental para incluso estos programas de fomento a la lectura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La invitación a la gente hacia la lectura, pues tendrá que ver fundamentalmente también con una perspectiva crítica, ¿no? Una postura frente a la historia de la literatura hasta su actualidad, creo. Y bueno, nada más para seguir en el tema, la escritura, ¿no? Uh-huh. Preguntamos ya por la lectura, ¿no? La crítica pues nos ayuda a leer con horizontes mucho más amplios, pero ¿qué pasa con la escritura? Hoy hay muchísimos escritores y escritoras en el país que por supuesto siguen siendo desconocidos por muchos. Eh, ¿Qué podrías o cuál sería la invitación que le harías, por ejemplo, a los escritores o a las personas que están pensando en escribir poesía ante la crítica? ¿Cuál sería, digamos, el nexo o esa vinculación a la que tú invitarías específicamente a las personas que quieran escribir poesía para acercarse a la crítica? Uh-huh.
En principio, yo creo que para escribir hay que leer. Esa sería la primera condición, ¿no? Claro. Porque si no, entonces los ejercicios que salen de eso van a ser siempre muy pobres y muy limitados. Y luego a veces por eso creemos que estamos descubriendo el hilo negro y pues no, eso se hizo, por ejemplo, ya en 1900, ¿no? Entonces, Sí, sí, creo sí. que la lectura es una condición básica para aquel que quiera escribir. Y luego ya, al final creo que es que tiene que ser un ejercicio muy democrático y muy libre. Cada quien leerá lo que considere, lo que le sirva, lo que le aporte, lo que quiera. Yo al final, en este punto, en este nivel de la vida en el que estoy, en el que estás tú también, como lectores quizá mucho más profesionales, lectores más críticos, sí creo que tenemos la obligación de estar medianamente enterados un poco de qué es lo que está pasando. Porque a veces creo que también juega otra cosa aquí que pasamos por alto o no se dice, que es que quienes tienen un micrófono enfrente o la posibilidad a veces de publicar en espacios diversos, tendríamos que hacer más nuestra chamba. Es decir, sí tendríamos que estar más informados de lo que se está escribiendo, además de lo que escribo yo, por ejemplo, ¿no? Porque creo que esto ayudaría mucho a poder poner en perspectiva todas esas escrituras que están sucediendo, además de la mía nada más. Ajá, que creo que eso es algo que a veces se suele hacer poco. Y al final, insisto, esto es un ejercicio completamente libre. Cada quien hará y leerá lo que considere, pero sí creo que quienes tienen estos espacios que van a ser además vistos por mucha más gente, tendríamos que hacer nuestra chamba, tendríamos que ser más cuidadosos y más responsables en las opiniones que a veces lanzamos y que hacemos parecer como juicios críticos, que no lo son. Sí, pienso, por ejemplo, en rodeando, digamos, el tema de las crisis institucionales, pues pensaba justo en lo que mencionabas, ¿no? Los premios, las becas, pero también las revistas, los circuitos de la industria cultural, pues, que tienen que ver justo con las revistas, objetos editoriales, etcétera, pero también las presentaciones, ¿no? Estas eventos que se han vuelto ya muy populares, que son las presentaciones de poesía, los eventos de lectura de poesía, etcétera, en donde también hace falta mucho el diálogo con la crítica para poner en perspectiva justo lo que se está presentando, ¿no? Las reseñas, etcétera, etcétera. Y bueno, también está la parte de los grupos marginales, digamos, de estos circuitos de profesionalización e institucionales, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver justo con especies de células, ¿no? Organizadas entre poetas y críticos, además, porque en muchos de ellos también hay críticos, que no tienen el respaldo institucional y que sin embargo están haciendo una gran, gran labor en este mismo sentido, ¿no? Creo que este diálogo es fundamental, pues, ¿no? Pero también creo que ha permeado un poco, digamos, en las dimensiones al margen también de lo institucional, y sería bueno que también las propias instituciones se decantaran por reconocerlas, por apoyarlas, por darles difusión, abordarlas de manera como mucho más profunda y con mucha mayor amplitud, creo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo, sabes, ahora que te escucho un poco hablar de estos grupos que operan un poco como al margen de las instituciones, de las becas, de ciertos reconocimientos, que por otro lado, si lo piensas, no es nuevo, ¿no? Más o menos por ahí Claro, desde la década de los 70 que todos estos apoyos empiezan a surgir, un poco porque así debe de ser y para guardar cierto equilibrio, claro, empiezan claro. a surgir estos grupos. Pero, ¿sabes? Pienso, por ejemplo, en que ahora que tú hacías mención de los encuentros, estos encuentros de poesía o estos festivales, espacios, qué sé yo, que además muchos de ellos funcionan y suceden con los recursos públicos. Claro. Y que creo que a veces quienes están al frente de ellos hacen un ejercicio poco democrático de estos recursos, porque siempre es invitar a las mismas personas, es como dar vueltas en círculos. Y creo que aquí otra vez se resume con lo que yo te decía anteriormente, que no hacemos bien la chamba, que somos flojos, porque
Si nos diéramos más a la tarea de investigar y de verdad intentar profundizar en ver que hay otros nombres, que hay otras escrituras, que se están haciendo otros ejercicios y que bien valdría la pena ser integrados a estos espacios que, insisto, además funcionan con recursos públicos, no son los recursos de los que organizan, Sí. esto podría ser muy diferente. Pero creo que tendríamos que tener una mirada mucho más inteligente y generosa para poder empezar a cambiar ciertas dinámicas, que yo creo que en muchos espacios se está haciendo. Este encuentro, Arístides, y yo te lo he dicho las veces que nos hemos visto, a mí me parece un ejercicio súper importante, un espacio muy valioso, porque además durante mucho tiempo la crítica es que no ha tenido un espacio. Y el hecho de que alguien diga, ok, hay que darle, no, no es que hay que darle voz, pero hay que darle un sitio, un espacio, un lugar, a mí me parece que es importante, más allá de los mismos nombres, leyendo los mismos poemitas, que no están mal, pero es que hay algo más, ¿no? Siempre. Claro, además, siempre un evento siempre tiene limitaciones, ¿no? Limitaciones en su programa, limitaciones en las personas que puede invitar. Usualmente tiene que ver, por ejemplo, con el presupuesto del que tú hablabas, ¿no? O con la Ajá. infraestructura, el tiempo, muchas cosas, ¿no? Limitan justo la posibilidad de las instituciones de ofrecer espacios en este sentido. Entonces, creo que es importante también darle una política o un fundamento de política cultural que considere justo la crítica, porque quien se beneficia justo es las personas que están o que tienen sed de literatura, ¿no? De leer nuevas cosas, de explorar nuevos horizontes estéticos, ¿no? Que por la simple lectura quizás, que es, digo, o sea, la lectura es un acto impresionantemente amplio, ¿no? Pero muchas veces la sola lectura no te da, por ejemplo, el horizonte específico de algún estilo literario, la hibridación entre los géneros, ¿no? Y poderlos apreciar, pues poderlos disfrutar y encontrar en la obra actual y pasada, pues, sí requiere pues de que escuchemos a gente como tú, ¿no? Como la gente del seminario, la gente de otros grupos que se dedican justo a la crítica. Y bueno, yo celebro además que estén comprometidos desde hace tantos años en llegar justamente a las personas, ¿no? Porque ese es, digamos, el fin más alto de este tipo de esfuerzos, que es, pues, mostrar, ¿no? O poner sobre la mesa a la poesía como algo fundamental y como algo que debe leerse, ¿no? Eh, que es un poco también lo que, pues, estos circuitos que se cierran sobre sí mismos, pues, también afectan, ¿no? Que es la posibilidad de que se lean las cosas, ¿no? Eh, y bueno, ya nada más para ir cerrando, quiero volver a la mención de tu libro, decir otro lugar que me parece y desde lo más profundo y sincero de mi corazón te digo que es un libro extraordinario, ¿no? Gracias. Es un libro que además me ha permitido ampliar un poco digamos, este interés eh, por la hibridación entre los géneros, ¿no? Ver en ello cómo has logrado desarrollar una narrativa tan profundamente lírica, ¿no? Una poética que te entrega justo una circunstancia concreta y te ubica en un espacio muy específico que paradójicamente es un espacio de ambigüedad, ¿no? Es un espacio que se pierde, ¿no? Y bueno, quiero leer, si me lo permites, Claro. eh, este poema que abre, me parece, la segunda sección, si es que acaso podemos hablar de sección, ¿eh? Ajá. Sí. Pero bueno, dice, contamos historias y no empiezan con había una vez. He relatado algo de nuestras vidas y cómo es que las cosas no son lo que una vez imaginamos, un desacomodo permanente, el mundo una máquina dispuesta para algunos engranajes que funcionan para unos cuantos. Contamos historias y no empiezan con aún había una vez. La vida es sagrada, por eso nos repiten que amemos. Amen mucho, ámense todos. Lo he usado como excusa para escribir entre líneas que todavía hay quienes miran una parvada de aves atravesando el cielo de un país como este, por ejemplo, y una corriente eléctrica revienta sus alas porque la luz debe alcanzar a todos. Me parecen imágenes
como diría el maestro Higashi, verdaderamente ponzoñosas y que no te vas a poder quitar en mucho tiempo, ¿no? Qué bueno. Lo celebro muchísimo. Siempre es un gusto tener en las manos un libro que te deje justamente con las ganas de volverlo a leer y a leer y a leer, ¿no? Y pues bueno, quiero invitar a todas las gentes que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan, a que adquieran el libro. Afortunadamente a estas alturas de la pandemia, pues algunas cosas pues ya no son un pretexto. Entonces, a través, creo yo, de las plataformas de la editorial Elefanta, es posible conseguir tu libro. El libro se Sí. publicó de manera física, pero creo que es posible solicitarlo, ¿no? Estará también el audiolibro, estamos a nada de terminarlo porque Romina Cazón está interviniéndolo, entonces Wow. va a ser un experimento ahí muy particular y también estará disponible en Spotify, por ejemplo, pero eso ya en su momento igual ya les contaré. Perfecto, pues estaremos al pendiente y lo estaremos esperando, esa expansión, ¿no? Literaria Exacto. de tu texto. Sí, exactamente. Genial, genial. Es, digamos, una manera muy bonita de abordar estos dos temas, ¿no? Tanto la escritura como la lectura, como la crítica literaria y digamos, la manera en que podemos nosotros como lectores tomar postura ante la propia actualidad de la literatura, ¿no? Te agradezco muchísimo, Eva, que nos hayas acompañado. Algo que nos quieras decir ya para finalizar. Pues que ha sido una charla, Aristides, que he disfrutado muchísimo, que sin duda voy a seguir las otras participaciones que hay en torno a este encuentro, tanto respecto a la poesía en México y como a la hibridación, ¿no? Que son como estas dos partes en las que se divide el encuentro. Y agradecerte otra vez por todo el trabajo que estás haciendo, por el espacio tan generoso que me has dado a mí, pero también a otros colegas que creo que tienen muchísimo que decir. Y nada, agradecerte de verdad, me voy con un sabor de boca increíble, me voy además muy motivada para seguir pensando y reflexionando cosas. Y gracias a ti, gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y nada, que sigamos y que el encuentro tenga una larga vida. Gracias, Eva. Agradecemos nuevamente en esta apertura. Les damos la bienvenida al programa del encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro. Decía, agradecemos a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al maestro Adolfo Puntigo Loyola, por tener, digamos, la tingencia y la sensibilidad de darle un espacio como este a la poesía, a la crítica, ¿no? a la lectura de la poesía bajo objetivos académicos, por ejemplo, y al licenciado Gerardo Sosa Castellán, que ha sido una figura fundamental en la construcción de esta, que es la Feria Universitaria del Libro, en su 33ª edición, 33 ediciones lleva la feria, y se ha convertido justo en una de las ferias más importantes en México, una de las más grandes, y bueno, estamos muy contentos de darle continuidad en 2020, a pesar de todo, ¿no? Muchísimas gracias, Eva. Las puertas se mantienen abiertas en esta universidad, es tu casa. Y esperamos escucharte con nuevos temas, nuevas discusiones y nuevas propuestas, como siempre, en próximas ediciones. Un abrazo y muchas gracias a todos los que nos escucharon.